Buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy queremos pedir una disculpa por las dificultades que hemos tenido con la conexión, pero confiamos en que esta sesión sobre epistemologías feministas va a dejarnos a todas, todos y todes con ganas de una segunda sesión. Esta sesión será impartida por la maestra Georgina Romero Gaeta, quien es licenciada en Filosofía y tesista de la Maestría en Filosofía en el área de Estudios de la Cultura por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coautora del texto Diversidad, Desigualdades Sociales, El decir de la filosofía, en el capítulo del cuerpo y de la identidad, vulneración política, de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Es prologuista de la necesidad de la ética y la estética en la teoría pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional. Coautora de Bioética y Derechos Reproductivos de las Mujeres por el Programa Universitario de Bioética y Fondo de Cultura Económica en proceso de dictaminación. Es docente de la materia Género, Violencias y Ética en Comunidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Docente en el curso Género y Bioética del Programa Universitario de Bioética, y entre las ponencias impartidas recientemente se encuentran los efectos de los discursos de la verdad en los cuerpos sexuados en el primer Congreso Feminista del Museo de la Mujer, el cuidado de sí en comunidad, cuestionando los roles de género y los micromachismos, celebrado en el Universum en la 7ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, el derecho a la salud y autonomía reproductiva en el Encuentro Internacional de Líderes He4She, ONU Mujeres, coordinado por la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, entre otras. Forma parte del Comité Académico del Examen de Pensamiento Crítico en las áreas de solución de problemas en Ceneval desde 2012. Actualmente es coordinadora de planeación institucional en la Universidad YMCA México, y entre sus líneas de investigación se encuentran la desujetación como proyecto ético, los modos de desujetación en la producción cultural de las corporalidades, la vulnerabilidad como proyecto político y el cuidado de sí y la vida común. Y para el Programa Universitario de Bioética es un honor contar con la presencia de la maestra Georgina Romero Gaeta. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias al Ángel y al PUF por la invitación. Una disculpa porque mi coma está un poquito averiada, entonces ya me hicieron el favor de colocar ahí la imagen. Y el tema que vamos a ver muchas veces los temas al género suelen traer como diferentes dificultades, ¿no? O sea, parece que todos los conceptos que estamos poniendo en cuestión en estas temáticas están entonces, al ponerse en cuestión, problematizados, y en esa problematización lo que tenemos que entender es que no hay una única verdad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de epistemologías feministas, lo decimos en plural justamente porque estamos partiendo de que no hay una, o sea, que estamos haciendo una renuncia hacia esta verdad única que generalmente perseguimos, ¿no? Entonces, muchas veces por eso se colocan los feminismos como una especie de pluralismo, ¿no? Como pensar en una sociedad de conocimiento pluralista, en el sentido de que no está en compromiso con encontrar una única verdad. Pero para esto, pues es importante pensar en la trayectoria, en la historia de estos pensamientos, y en un primer lugar entender pues que la ciencia es histórica, y creo que este es uno de los conceptos y de una de las nociones muchísimo más complicadas, ¿no? Recuerdo recién en Prepa 9 platicábamos un poco sobre este tema, y justamente algunos y algunas de los estudiantes comentaban que no tenían como clara esta noción de que la ciencia también estaba sujeta a procesos históricos, y que la ciencia se reformulaba y reformulaba preguntas
a partir de contextos muy específicos, de contextos concretos, ¿no? Entonces, quizá primero tendríamos que plantear esto. Tendríamos que plantear cómo es que la ciencia en realidad es un hacer humano y en ese sentido está hecho por personas. A veces pensamos que de repente las personas, la comunidad científica no está tocando el piso y no está viviendo experiencias concretas. Y no es así. Las personas que hacen ciencia y las personas que hacen cualquier tipo de conocimiento, pues son personas que han sido educadas también en nuestra cultura y que están atravesadas por todo esto, por todas las prácticas que cualquier otra persona, ¿no? Por creencias, por tradiciones y por supuesto, roles, mandatos y estereotipos de género que además están sumamente, pues, sujetos a los momentos históricos, ¿no? No, a pesar de que vivimos en una cultura que ha mantenido los roles de género de manera binaria, o sea, que hay dos géneros, ¿sí? No quiere decir esto que a lo largo de la historia siempre se han mantenido estos modelos o estos modelos de lo femenino y de lo masculino inalterables, sino que a través del tiempo, en su devenir, pues han sido modificando, aunque lo que sí se ha mantenido es la relación que hay entre ellos, ¿no? Porque suponemos que el género y por supuesto también como concebimos el sexo, ¿no? Y sobre todo en algunos otros momentos de la historia, se ha entendido que el sexo y el género, a lo que conocemos como sistema sexo-género, pues es un sistema binario. Esto quiere decir que es de contrarios y complementarios y pues que tienen una unidad, pero que esta unidad además es jerárquica, ¿no? ¿Qué quiere decir que es jerárquica? Pues quiere decir que a pesar de que es simétrica, o sea, que los géneros, perdón, que es asimétrica, que los géneros se complementan, pues no tienen el mismo peso, ¿no? Suponemos que hay una superioridad de lo masculino sobre lo femenino. Bueno, esto se ha ido conservando tras capas y capas y capas de historia. Y entonces de repente, como cuando volteamos a ver el pasado y queremos entender por qué ocurrió esta división y por qué es que los roles eh, de género colocan estas actividades, estas prácticas, estas creencias para mujeres y otras para hombres y por qué el mundo es eh, androcéntrico, pues de repente si queremos voltearlo a ver en la historia, es un poco tramposo, ¿no? O sea, si queremos entender por qué en la historia siempre va a haber en cada escenario razones que justifiquen, pero que lo están justificando dentro de este mismo orden. Lo que quiero decir dentro, o sea, que además nos coloca en esta postura desde las epistemologías, es que el punto también es cómo nos preguntamos las cosas. Y que lo que es tramposo es el hecho de estar parado dentro de un sistema, ¿sí? Y preguntarnos dentro de ese sistema, porque todo lo que nos preguntemos dentro de un sistema va a seguir corroborando y va a seguir legitimando a ese sistema. Le estamos preguntando a nuestro propio sistema, ajá, y dentro de nuestro propio sistema. ¿Por qué? Pues porque son las preguntas que podemos hacer dentro de él. Entonces, las respuestas que obtengamos van a seguir favoreciendo, justificando, fundamentando el sistema dentro del que estamos. Y ese, digamos que es uno de los principales problemas. Entonces, tenemos que, para concluir como en este primer momento, tenemos que partir justamente de que la ciencia es un proceso histórico y de que es un proceso histórico que se pregunta y busca encontrar respuestas, ¿sí? Pero que tenemos que tener cuidado desde dónde pregunta, a quién pregunta y qué sentido tienen esas respuestas. Michel Foucault habla de que hay una relación
triangular entre el saber, el poder y la verdad. ¿A qué se refiere Foucault con esto? Bueno, además es algo que ya se viene planteando desde antes, ¿no? Con Nietzsche, en donde se empieza a plantear que justamente el conocimiento, el saber, tiene ese estatus, o sea, un estatus de poder, tiene un estatus político. Es decir, que si no tuviera este estatus político, no llegaría a una mayoría de personas, que no puedo decir que sea una totalidad nunca, ¿no? Porque siempre va a haber regiones, espacios, comunidades que no tienen acceso a estos conocimientos. Pero bueno, entonces, esta relación que hay entre la verdad, ¿no? Entre el saber, el poder y la verdad, va a ser muy importante porque nos va a permitir entender que hay ciertas teorías que tienen más poder que otras y que ese poder que tienen estas teorías hacen que lleguen a un mayor número de adeptos, ¿no? Como dice Paul Feyerabend, que tengan más seguidores, que sean más populares, ¿sí? Y que de alguna manera impriman más el discurso de la verdad de una época. Y esto, por supuesto, estamos hablando de que la tradición de nuestra cultura occidental, pues va a ser una tradición centrada en el pensamiento masculino, ¿sí? Androcéntrico. Ahora, ¿qué es el androcentrismo? ¿Cómo podemos entender el androcentrismo? El androcentrismo lo podemos entender tal vez con una imagen, ¿no? Que pueden pensar, ¿sí? En la cual hay una pirámide y en la punta más alta del conocimiento, en este caso, estaría entonces, pues, el varón occidental, ¿no? Porque además esto es muy importante. Cuando hablamos de masculinidad y de feminidad y estamos diciendo que también esto no significa lo mismo en diferentes momentos de la historia y tampoco en diferentes lugares, pues tenemos que entender que además entre lo masculino hay también escalas, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de este personaje del androcentrismo, sí estamos hablando de un varón, pero de un varón con características muy específicas, ¿no? O sea, estamos hablando de aquellos hombres concretos, ¿no? Que han tenido acceso a la educación, que han tenido ciertos privilegios, que han tenido también el privilegio de ser escuchados, ¿no? O sea, no solamente de acceder a tener una formación académica, sino de ser escuchados. Y eso implica, pues, otra serie de procesos, ¿no? Que tiene que ver, pues, con quizá pertenecer ya a una tradición en la cual los conocimientos, digamos, eh, son más asimilables o en su entorno, en su contexto inmediato, pues esto forma parte de lo cotidiano, ¿no? Tener acceso también, por ejemplo, a la investigación y a ser escuchado. Esto es muy importante porque entonces es desde ahí, desde donde se puede plantear qué es el conocer, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Descartes, que estaba muy cercano justamente a la reina, ¿no? Y que tenía un lugar privilegiado desde el cual podía ser escuchado, pero además, por supuesto, tenía el tiempo, ajá, para poder hacer y escribir, ¿no? Para poder pensar, para poder escribir y para poder llevar esto, ¿no? A una experimentación, por ejemplo, y no se iba a morir de hambre si lo hacía. Entonces, el androcentrismo justamente nos hace volver a ver a hombres concretos, que son los cuerpos en los cuales recae, ¿sí? Este poder, ¿sí? Pero que si lo miramos también de forma abstracta, pues entonces podemos pensar que son aquellas voces que sí pueden y que sí son escuchadas, ¿sí? Que sí son, y esto lo estoy diciendo así como voces porque justamente vamos a pasar a otro concepto que vamos a ver un poco, eh, digamos, de una manera quizá muy, muy fugaz, ¿no?
eh, que es el fonocentrismo, ¿sí? Entonces, entendemos que la presencia en la cultura de esta figura androcéntrica pues ha atravesado todos los espacios. Es decir, si eras mujer, qué posibilidades tenías de ser escuchada, pero también qué posibilidades tenías de acceder, por ejemplo, a la universidad y de hacer investigación y de que se te pidiera opinión, por ejemplo, por la clase política, por la reina, ¿no? Por el rey, qué tantas opciones tenías en realidad, ¿sí? De poder ser escuchada, ¿no? Y de que entonces tus conocimientos pudieran ser difundidos en una población, por ejemplo, o quién te va a publicar, ¿sí? O quién te, o quién te iba a considerar o a pagar por hacer alguna investigación, ¿no? Bueno, y bueno, en ese sentido, es que entonces eh, nos llama la atención justamente desde dónde se hace este conocimiento y también desde dónde se hacen las leyes y desde dónde se hace todo en la cultura, ¿no? Y para quién, a qué público está dirigido, qué necesidades están siendo consideradas. Ahora, la masculinidad, ¿sí? Ya eso podemos pensarlo como el androcentrismo. Entonces, nos imaginamos esta pirámide en la cual el varón está por encima y debajo, ¿sí? Están las mujeres y también las especies animales y por supuesto también ya el medio ambiente, ¿no? El territorio, los ecosistemas, ¿sí? Y entonces, no solamente quien puede conocerlo todo es el varón, ¿no? Es el hombre. Bueno, nosotros si leemos los textos de la ciencia, no vamos a encontrar que sea el varón, ¿verdad? Vamos a encontrar que sea el hombre principalmente. Pero entendemos que sí estamos hablando no de un hombre como humanidad, ¿sí? Sino que justamente en realidad sí se está hablando de estas características de la masculinidad. Eh, entonces, quien puede conocerlo todo a su alrededor es este tipo de este modelo, ¿no? De hombre. Y por ende, también tiene que ver con que si es quien puede conocerlo todo, pareciera que entonces todo está en función de él. Uh-huh. Es decir, él puede generar conocimiento de todo y en ese sentido, además de que conoce, puede transformar, por ejemplo, ¿sí? Puede transformar el medio ambiente, ¿no? Puede al conocer, o sea, entendamos que esta relación de conocimiento también es una relación de dominio sobre aquello que es conocido. Uh-huh. ¿En qué sentido hay un dominio de aquello que es conocido? Pues en el sentido, por ejemplo, de los procesos artificiales o de la cultura que transforman, ¿no? Se conoce y se tiene también un propósito. El conocimiento no se queda solamente como un objetivo de conocimiento o de encontrar una verdad, ¿sí? Sino que muchas veces el conocimiento está relacionado a un propósito, que es su funcionamiento, su utilidad, sí, o que forme parte justamente de una estructura cultural, artificial de lo humano. Cuando hablamos, sin embargo, de las características de este andro, son características sumamente masculinas. ¿Por qué? Si nosotros recordamos cómo se diferencia lo masculino de lo femenino culturalmente, ¿sí? Vamos a tomar características para lo masculino de racionalidad, de competitividad, de liderazgo, ¿sí? De experimentación, modificación, manipulación y todo esto. Y cuando hablamos de lo femenino, ¿no? ¿Qué características estamos pensando o qué características han, ¿cómo se puede decir? Reconocido, identificado qué es lo femenino? Pues la sensibilidad, ¿no? Las emociones, lo intuitivo, todo esto otro, ¿no? O sea, por ejemplo, pensamos que lo femenino debe ser guiado, que debe ser defendido, ¿no? Es algo que parece además siempre pasivo frente a lo masculino que es siempre activo, ¿sí? Entonces, en este sentido,
de las características es que podemos hablar del conocimiento, porque el perfil de un científico es casi siempre masculino, ¿no? O sea, podemos pensar que el científico, quien es el sujeto de conocimiento, ¿no?, se dirige en este modelo epistémico tradicional hacia un objeto y el objeto es el pasivo. Y quien conoce, ¿no?, es el sujeto activo, el sujeto de conocimiento, el que tiene la intención, la motivación de aproximarse a conocer, ¿no?, ese objeto. Y ese objeto puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser un árbol, ajá, puede ser en algún momento de la historia el alma, que es el alma, ¿no? Puede ser también el cuerpo, ¿no?, de los animales o el cuerpo propio, puede ser pues cualquier cosa que haya en el mundo, en realidad, ¿no? Pero el punto es esto, o sea, quiero que nos demos cuenta de que en realidad las características de masculinidad son características que podemos trasladar al perfil del investigador, ¿sí? Porque incluso en este sentido, en el que nombramos al investigador el sujeto de conocimiento, son características que exigimos para ese perfil que son masculinas. O sea, no estamos esperando que el sujeto de conocimiento sea sensible, sea intuitivo. Tú si vas a hacer una carrera en cualquier campo del saber, ¿no? Nosotros que estamos ahorita y seguramente ustedes más bien que están por elegir una carrera y todo esto, si ven el perfil de ingreso y el perfil de egreso, es muy difícil que encuentren una carrera en las que dentro de estos perfiles digan que tienen que ser más sensibles, más intuitivos, más, o sea, sí las hay, ¿no? Pero hay que poner mucha atención de qué carreras son, porque hay carreras, por ejemplo, que están principalmente masculinizadas aún hoy en día y hay otras carreras que están muy feminizadas, ¿no? ¿En qué carreras? Y esta sería como una pregunta para ustedes. ¿En qué carreras se solicita que tengas más características que en la cultura son comprendidas como femeninas? ¿Y en qué carreras te exigen ciertas características que son comprendidas como masculinas o que lo han sido a lo largo de la historia? ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, no sé, para ser abogado me piden que pueda ser, o para ser abogada me piden que pueda ser intuitiva, que sea sensible. ¿Qué me están pidiendo? O me piden que sea, no sé, objetiva, por ejemplo. Y la objetividad dentro de estas características es masculina o es femenina. ¿Qué pasa con eso, no? Si yo quiero ser enfermera, ¿qué otras características me piden? Si quiero ser enfermera, me piden que sea objetiva, me piden que sea racional, ¿sí? Entonces, este ejercicio es importante, podemos hacerlo y preguntarnos también si no todas estas carreras deberían requerir, ¿sí?, características tanto masculinas como femeninas. Uh-huh. Entonces, para regresar, ¿no? Para recuperar un poco, ya que o sea, no estoy presentando las imágenes, creo que siempre este recurso como de ir recuperando nos ayuda muchísimo. Partimos entonces de que históricamente la ciencia se ha ido configurando, de que entonces obedece a las inquietudes y necesidades de cada época, de quienes hacen los sujetos de conocimiento. Son sujetos que predominantemente se les ha atribuido características masculinas, colocándolos como seres activos frente al mundo y la naturaleza, que es pasiva. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ese mundo es pasivo y está de alguna manera feminizado, ¿no? Porque si a lo femenino le hemos nombrado que todo lo femenino es pasivo, que necesita la acción de lo masculino, ajá, pues entonces tiene que ver justamente con esto. Ahora, esto es muy importante porque entonces de repente la categoría de lo femenino parece como siempre lo eternamente otro, lo incognoscible en sí mismo, ¿sí? Y de ahí que culturalmente cuando nos aproximamos, cuando pensamos, por ejemplo, en los lugares comunes, en las frases cotidianas, en los roles, mandatos y estereotipos de género, vemos que
pasa mucho esta herida, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, que parece discernir y que parece dividir por completo y romper con la empatía entre unos y otros, ¿sí? En lo cual entonces, al parecer, nadie sabe, ¿no? Lo que quieren, por ejemplo, las mujeres. E incluso que ellas mismas nos entiendan y todo esto. Todos estos supuestos, ¿no? Que están ahí presentes constantemente y que desde siempre los hemos escuchado en diferentes contextos, parecen dirigirnos justamente hacia ello, a relacionar a lo femenino con algo que es voluble, con algo que es poco claro, con algo que presenta ambigüedad, que presenta cierta contradicción, ¿sí? Porque en efecto, el razonamiento nos lleva a la no contradicción. El razonamiento lleva a la identidad consigo mismo, ¿sí? Pero de repente los sentimientos, las emociones, podemos experimentarlas simultáneamente. Podemos experimentar diferentes sentimientos, uh-huh, y de diferentes emociones, incluso contradictorias y de manera confusa o simultánea. Sí. Entonces, tenemos esta separación. Y dirá Nietzsche, dirá Spinoza, dirá Foucault, ¿no? Y Judith Butler plantearán que justamente, o sea, esta decisión es una decisión que no solamente opera sobre las personas, o sea, esta ruptura no opera separando a hombres de mujeres, es una ruptura que opera aún, uh, ¿cómo se puede decir?, más profundamente en cada sujeto o en cada sujeta o en cada sujeta, ¿sí? Porque nuestra propia subjetividad, nuestra propia identidad, si queremos plantearlo así, ¿no? ¿Cuál sería como la diferencia? La diferencia es que cuando hablamos de identidad ya estamos hablando de posicionarnos, de un lugar, una postura, un momento en el cual nos decimos a nosotras, a nosotros mismos. Y cuando hablamos de una subjetividad, estamos hablando de que no solamente pensamos en lo consciente, sino en todo lo que está, lo que nos ha conformado, ¿sí? Lo que ha configurado nuestro ser en el mundo, nuestro deseo, nuestro inconsciente, ajá, y también nuestro consciente. Entonces, eh, el problema es que esta ruptura o esta decisión está profundamente rompiendo nuestra propia subjetividad, ¿no? Nuestra propia sujetación, podría plantearse desde Foucault. Y somos nosotras mismas, nosotros mismos, quienes hacemos esta decisión y vamos configurándonos, siendo o tendiendo a ser siempre más racionales, por ejemplo, o no, o tendiendo a ser más sensibles, emocionales, pero creyendo, ¿sí?, que nosotras o nosotros solamente estamos como de uno de los lados, cuando en realidad cualquier sujeta, cualquier sujeto, pues está en todo, en esta, en cualquiera de estas características, porque son características humanas. Uh-huh. Entonces, el problema, como yo les decía hace rato, es cómo nos vamos configurando las preguntas, porque si hemos sido formadas dentro de esta cultura, pues nos parece normal, incluso nos parece natural, ¿no?, que, que las cosas sean así. Lo podemos constatar en cualquier momento, ¿no?, con las personas que nos rodean. En las personas que nos rodean vemos justamente a sujetas que se han configurado desde la feminización y a sujetos que se han configurado desde la masculinidad, y entonces nos preguntamos, bueno, pero si yo estoy viendo que no esto, ¿no?, que no esta evidencia debería ya de decirme y de ser la prueba de que es real y de que es natural esta división.
Pues justamente eso es lo que hacen las epistemologías feministas. Están haciendo una tarea enorme, ¿no? Las epistemologías feministas, justamente, lo que se han planteado es hacer una revisión de todos esos elementos teóricos que ahora son nuestro suelo firme dentro del conocimiento. Por ejemplo, la antropóloga Margaret Mead sospecha justamente de la naturalidad del género, y no solo del género, del sexo. Y entonces Margaret Mead hace investigaciones en diferentes culturas en África para poder revisar cómo es que las personas allá, ¿no? En diferentes, además en diferentes culturas, pues eh, tienen roles de cuidado, por ejemplo, cómo son las relaciones sexoafectivas entre las, si es que hay parejas, ¿no? Cómo hay una organización comunitaria política entre las personas. Pero además de eso, y como yo les decía, algo muy profundamente es cómo cada una de las personas dentro de esas diferentes culturas, bueno, aquí hago un paréntesis, que cada vez es más difícil diferenciar por el proceso de globalización, pero cómo es que cada una de las personas dentro de cada una de esas culturas se mira a sí misma y habla de su propia identidad. Cómo cada una de las personas se conoce a sí misma, cómo habla de su propia verdad. Es decir, cómo es que la relación de saber-poder que hay en su cultura, ajá, acuérdense que hablamos ya de esta relación saber-poder, ¿sí? Llega a cada uno de los cuerpos, se incorpora en cada una de esas vidas y le permite a cada una de esas vidas hablar de sí misma, hablar de su propia verdad. Sí. Y bueno, entonces Margaret Mead hace esto y justamente compara, ¿no? Sobre tres tipos de culturas en las cuales, pues hay culturas en las cuales los roles de género no están tan diferenciados, sino que, eh, por ejemplo, los roles de cuidados hacia las infancias pesan casi simétricamente, son equitativos, ¿no? Tanto los varones como las mujeres de esa cultura se encargan de la crianza afectiva y lo hacen desde la ternura, ¿no? Y entonces también las relaciones sexoafectivas dentro de esa cultura son más tiernas, ¿no? Y como, por ejemplo, en otras culturas no, hay mucha agresividad, ¿sí? Y recae principalmente la educación de las infancias en una de las dos partes de la pareja, ¿no? Y en esos estudios antropológicos justamente se revela que esas diferencias solamente nos muestran que no hay como este instinto natural que sí podemos ver en los animales. Y eso es algo muy importante, porque cuando hablamos de lo que es natural y queremos decir que los roles, mandatos y estereotipos son naturales, entonces tendríamos que empezar por plantear que no debería de haber diferencias en las culturas, porque si son naturales a lo humano, ¿sí? Entonces, de alguna manera estaríamos respondiendo de manera instintiva, de manera inmediata, ¿no? Ante ello, sin esta posibilidad de acción. Sí. Entonces hay una multiplicidad de discusiones sobre esto, porque en realidad se pone en cuestión qué tanto los seres humanos actuamos de manera instintiva, ¿sí? Y qué tanto la cultura nos ha alejado justamente de esta inmediatez. Ojo, no se trata de decir o de negar que tengamos instinto, sino que se trata de plantear qué tanto realmente es el instinto lo que opera, ajá, dentro de una cultura y qué tanto hay una mediación, ¿sí? De pues nuestro pensamiento, de nuestras elecciones,
de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, o sea, la influencia cultural que nos alejan de ese primer acto inmediato del instinto. Uh-huh. Y que justamente permiten identificar esto que esta antropóloga hizo también, que haya diferencias culturales entre, o sea, desplazándonos en diferentes lugares, dentro de la misma época, en diferentes territorios podemos ver entonces diferentes tradiciones. Ajá. Entonces va a haber, por supuesto, posturas dentro de la ciencia que van a defender que hay acciones que se hacen de manera instintiva, pero no hay nada que o sea, hasta ahora no se ha comprobado y justamente lo que están haciendo diferentes teóricas es plantear, a ver, ¿no? O sea, el hecho de que así se haya repetido en esta cultura nos habla de tradiciones, de costumbres y de quizá educación. Pero hasta qué punto esto no puede ser, no puede ir cambiando, ¿no? De hecho, si lo vemos a través de un proceso histórico, si actuáramos de manera instintiva, pues no habría una gran modificación en nuestras prácticas, ¿no? Eh, entonces, la primera gran sospecha tiene que ver justamente con esto, con que, primero, es cierto, el género, el decirnos mujeres o hombres, el separar las características humanas en masculinas y femeninas, ¿no? Pues ya nos va a plantear, ¿sí?, que todo esto es un proceso cultural. Bueno, y eso, que en serio, plantea Rosy Braidotti, es algo que fue no tan difícilmente aceptado. O sea, cuando Simone de Beauvoir plantea que no se nace mujer, nos convertimos en mujeres, ¿no? Por supuesto, lo que está diciendo también es, no se nace hombre, los hombres se convierten en hombres, ¿no? Y por supuesto, Simón de Beauvoir está apuntando hacia, a ver, no es que, es que mujer o hombre no tienen que ver con la naturaleza, sino con un constructo cultural. Y esto no ha sido tan difícil de este cuestionamiento de aceptar, ¿sí? Porque ya les digo, o sea, Margaret Mead, varias investigadoras han dicho, bueno, pues aquí está la prueba, ¿no? Pero cuando volteamos la mirada y se pone también, ¿no? Los feminismos de la diferencia ponen en la mesa que no solamente el género es cultural, sino que el sexo también es cultural, es cuando ocurren muchas otras cosas. Porque entonces se plantea, a ver, ¿cómo es que el sexo va a ser algo cultural si el sexo es natural? Uh-huh. El sexo es natural y entonces no puedes decir que nos lo hemos inventado también, porque eso sí está sobre los cuerpos, ¿no? Lo que están poniendo los feminismos en cuestión es que quienes han teorizado sobre el sexo, las personas que están dentro de la biología y que hacen ciencia y que han volteado a ver los cuerpos y que los miden y que los analizan y que los observan tras un microscopio y que revisan las teorías y todo esto dentro de la biología y organizan y taxonomizan, ¿sí? Pues son personas que tienen creencias y que tienen ideas y que tienen una formación, ¿no?, cultural. Y que es desde esta mirada, ¿sí?, que están mirando los cuerpos. Y muchas veces ese sesgo de la propia cultura hace que no miren otras cosas o que lo que miren, o sea, la propia mirada ya impone una verdad sobre aquello que mira. Uh-huh. Y que, insisto, tiene que ver con toda la cultura, pero también tiene que ver con que traen toda una tradición de conocimiento de la ciencia anterior, ¿sí? Lo que pone Paul Feyerabend, ¿no? Eh, cuando él habla de este anarquismo epistemológico, es que lo que plantea es que finalmente tenemos cargas teóricas, fundamentos, conocimientos de las teorías previas, ¿sí?, de cómo éstas se han desarrollado, cómo los paradigmas científicos, por ejemplo, han ido
cambiando, ¿no? Y que nos posicionamos en un lugar desde el cual colocamos hipótesis, colocamos supuestos y los comprobamos. Uh-huh. Entonces, tenemos no solamente la carga cultural, sino que también tenemos la carga y el peso de la tradición de conocimiento, en la cual además nos formamos, ¿sí? Desde la academia. Y por si no fuera poco, también está esos otros tipos de sesgos como el sesgo de confirmación o sesgo de investigación dentro de la ciencia, que es esa, ¿cómo se puede decir? La dirección de la mirada, que lo que busca es justamente, eh, pues sí, encontrar lo que busca, ¿no? O sea, es esa mirada que ya tiene una hipótesis y que lo que quiere es justamente poner a prueba esa hipótesis, pero buscando una respuesta esperada, ¿sí? O sea, ya está dirigida. Por eso es que, por ejemplo, algunos otros teóricos, filósofos de la ciencia, van a decir que el investigador tiene que también aprender a mirar para encontrar errores y no solamente aciertos, porque cuando se mira esperando que las cosas funcionen, forzas de alguna manera o solamente miras aquello que sí funciona y dejas de lado todo lo que no. ¿Eh? Entonces, eso es lo que problematizan las epistemologías, porque dicen, bueno, claro, si lo que han buscado, por ejemplo, identifican que el cuerpo de los hombres o de los machos humanos genera más testosterona que las mujeres, ajá, y que esa testosterona influye, ¿no?, en determinadas características como por ejemplo la fuerza o la potencia, ¿sí?, de un cuerpo, ¿no?, en su funcionamiento, pues entonces, justamente al conocer esto, se le atribuyen ciertas características, ¿sí? Pero ¿qué pasa de repente cuando se colocan en cuestión estas características? Para cerrar ahorita, no sé, Ángel, si hay algunas preguntas, podemos pensar en que esta cuestión de la testosterona, por ejemplo, se ha puesto ¿cómo se puede decir? En un aparador, ¿no? Se ha colocado para poder mirarla, para poder indagar sobre ella dentro del ámbito del deporte, ¿no? Porque dentro de este escenario deportivo, pues seguramente tiene que ver con que es el escenario en el cual justamente podemos ver, ¿no?, las capacidades que tiene el cuerpo, ¿sí? Y entonces, pues desde diferentes investigaciones se ha comprobado que no se puede concluir que la testosterona esté ligada directamente, por ejemplo, a la resistencia o a la velocidad de un atleta, ¿no? Incluso dentro del atletismo, podemos darnos cuenta, o bueno, hay investigaciones que ven que hay personas que tienen menos testosterona y que esto no influye como en su rendimiento, ¿no? O sea, ni en sus resultados. Hay personas que pueden tener menos testosterona y que están en los primeros lugares, y las personas que generan más testosterona no están en los primeros lugares, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque tenemos que entender justamente que el cuerpo es algo muchísimo más complejo y que queremos verlo con recetas y queremos atribuir a veces a una única causa un resultado, ¿no? Tener relaciones como de causa-efecto, ¿sí? Que además terminan siendo súper simplistas de lo que en realidad es la vida, que es muchísimo más compleja, ¿no?, que tiene que ver con otros elementos. Entonces, justamente estas no sé, estas diferentes teorías científicas están siendo colocadas justamente a revisión por las diferentes epistemologías. No sé, Ángel, si quieres que pasemos. Sí, claro. Leo algunas preguntas que han estado apareciendo y aprovecho para extenderles la invitación a que escriban
preguntas en el chat del Facebook, no en mensaje privado, sino en mensaje para todos, ¿no? Para que podamos leerlas. Tenemos algunos comentarios. José A pregunta, ¿existe algún tipo de feminismo que sea decolonial? Fan de Comenio pregunta, ¿cuáles serían las diferencias culturales para la cosificación del cuerpo femenino? Por ejemplo, la diferencia del acoso callejero entre culturas actuales. Andy G. pregunta, ¿cómo romper con estos estereotipos y roles de género? Son las tres primeras preguntas que tengo en este momento. Sí, muchas gracias, Ángel. Pues sí, sí existen varias propuestas sobre feminismos decoloniales y estos feminismos principalmente nos plantean una relación en cual, lo voy a jalar un poquito sobre el tema que estamos viendo ahorita, ¿no? Que tiene que ver justamente con el conocimiento y con las epistemologías, porque en relación a esto, los feminismos decoloniales tienen como una, podremos decir, consigna o una bandera o una preocupación muy clara, ¿sí? Que tiene que ver justamente con los saberes, con reivindicar los saberes de las comunidades. Estos saberes que se han pasado generacionalmente, que tienen que ver con justamente las herencias ancestrales y que son efectivos, o sea, son en realidad, producen los efectos, por ejemplo, curativos, ¿no? O solucionan como algunos problemas. Sin embargo, estos saberes están marginados de la academia, ¿no? Son saberes que nunca han tenido el lugar o el estatus o no han sido reconocidos como conocimientos. No hay investigaciones sobre ellos, no hay tecnicismos para nombrarlos, no se estudian dentro de libros, ni tampoco son como la teoría que rige nuestro paradigma, ¿no? Entonces, si podemos hablar de si existen feminismos decoloniales, sí hay, por supuesto, ¿no? Y estos feminismos también, en cuestiones epistemológicas, están planteando que esos saberes tienen la misma importancia o a veces aún más dentro de comunidades que muchos conocimientos que no llegan, por ejemplo, que no permean, que no traspasan y que no son, por lo tanto, que no tienen efectos sobre las vidas cotidianas de las personas dentro de comunidades, ¿no? La decolonialidad entonces nos habla de que no solo es la diferencia sexogenérica la, la que oprime las vidas, sino que va a haber otro tipo de desigualdades, ¿no? Y que esas otras desigualdades están relacionadas también a la etnia, al grupo étnico, a procesos de racialización, ¿no? Que operan sobre nuestras miradas occidentales, ¿sí? Eh, y a otro tipo de elementos que justamente se entrecruzan con la desigualdad del sistema sexogénero y que van a producir justamente efectos de opresión sobre comunidades. Pero también tenemos que considerar, José, que esta decolonialidad es una mirada que también tiende hacia este pluralismo. Cuando hablamos de algo de la decolonialidad, justamente estamos pensando entonces en aceptar y respetar cosmogonías, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero con cosmogonías? Me refiero a plantear que va a haber comunidades, incluso mujeres, en la presencia de mujeres que se dicen a sí mismas feministas, pero que cuando se llaman feministas no están llamándose feministas como por ejemplo, otras mujeres de la primera hora, ¿no? O de, no se están hablando como feministas de la igualdad o de la diferencia, o quizás sí,
sino que justamente estos feminismos, porque está en plural, nos hablan de diferentes posturas y diferentes propuestas y de diferentes necesidades, ¿sí? Que van a ser necesidades concretas en diferentes comunidades. Por eso cuando yo empezaba hablaba justamente de esta pluralidad, porque creo que justamente la apuesta de estos movimientos que no solamente son del feminismo, sino por supuesto también de otros movimientos críticos del género como lo queer, ¿no? En sus diferentes acepciones, ¿no? Escritas con Q, escritas con C, U, I, eh, pues nos están proponiendo que hay otras formas de vida y que no quieren esas formas de vida volvérselas hegemónicas sobre una cultura. O sea, hay una renuncia. Cuando hablamos en plural, hay una renuncia a querer ocupar una hegemonía del discurso. Por eso yo decía al principio que se renuncia a una verdad absoluta. Ajá. Y en este sentido, la decolonialidad busca resignificar, ¿sí? Resignificar, pero también reconocer los saberes de las personas, de las vidas. Pone también énfasis, ¿no? En cómo esos saberes se heredan, en la importancia que tienen esos saberes de manera efectiva, ¿no? O sea, qué tantos resultados dan sobre las vidas concretas de las personas. Y pues tiene que ver con que sean aceptados y con que no sean dominados, ni conquistados, ni marginados. ¿No? No sé si contesté, pero bueno, por supuesto la respuesta es que sí. Eh, con respecto a la segunda pregunta de Fan, que nos plantea cuáles serían las diferencias culturales para la cosificación del cuerpo femenino, mm, con respecto al acoso callejero, bueno, pues sí, creo que justamente tú nos colocas ahí un maravilloso ejemplo, ¿no? O sea, bueno, maravilloso en el sentido, ¿no? De que es un maravilloso en el sentido que tú misma lo estás encontrando y nos lo estás poniendo aquí en la mesa para que lo podamos dialogar. El acoso callejero no es justamente más que esto, o sea, es el hecho de la mirada masculina sobre el cuerpo feminizado, ¿no? Porque además no es únicamente sobre el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Puede ser sobre cualquier otro cuerpo que se considere, puede ser una masculinidad, por ejemplo, que no se considere la masculinidad privilegiada y entonces, por supuesto, que se va a feminizar esa corporalidad, ¿no? Entonces, hay cuerpos que están siendo feminizados y el acoso es una mirada muy específica. Podemos pensar en esa mirada como, por ejemplo, eh, es una mirada que se plantea justamente, por supuesto, aprendida culturalmente, pero que no es una mirada que todas, todos, todes podemos tener sobre otros cuerpos, ¿sí? Y por ejemplo, la compasividad, ¿no? O sea, una mirada lasciva es una mirada muy específica, ¿no? Cuando la vemos, la podemos reconocer, sin duda. Pero si podemos poner esta mirada a revisión, ustedes seguramente se les ocurrirá un sinnúmero de ejemplos de quienes tienen esta mirada sobre qué cuerpos. Y de manera general, no ocurre de las mujeres hacia hombres o hacia otras mujeres. Generalmente la mirada lasciva es una mirada que, digamos, la tienen pues, varones, ¿no? Y que justamente tiene que ver con todo un proceso de aprender a mirar de esa manera y de significar, ¿no? Y de generar también complicidades en esta lascividad entre otros hombres, o con otros hombres más bien, entre hombres, hacia determinados cuerpos. ¿Mm? Entonces,
¿Qué pasa y qué nos dice, por ejemplo, esta mirada que nos plantea aquí Fan? Pues nos plantea justamente que la relación de desigualdad que hay, ¿sí? Y el hecho de poder, por ejemplo, transitar los espacios y de qué manera se pueden transitar los espacios. O sea, ¿en qué momento tú te expones a una mirada lasciva, por ejemplo? ¿En qué momento tú te expones a acoso? Como seguramente ustedes sabrán, quizá ya lo hayan visto en estas clases del programa universitario de bioética, pues se plantea que siempre, o de manera tradicional, las mujeres estaban en estos espacios privados, ¿no? De la casa, del hogar, ya fuera el propio o, por ejemplo, muchos de los lugares en los cuales podían laborar eran otros hogares, como haciendo trabajo doméstico, ¿no? Y trabajo de cuidados. Mientras que el espacio público ha sido un espacio en el cual han predominado los varones. Cuando las mujeres justamente empiezan a operar en estos otros espacios, en los espacios públicos, en esos espacios hay una resistencia, ¿no? Podemos decir que predominan ciertas normas, ciertas prácticas, ¿no? En el espacio público de de privilegio, dando un privilegio hacia las masculinidades, hacia lo masculino, en el cual entonces, pues, el hecho de que haya una relación entre diferentes corporalidades, pues va a generar siempre como esta relación violenta, ¿no? Bueno, principalmente en un primer momento de resistencia, ¿no? Es que quiero decir algo muy importante. O sea, si nosotras como universitarias, como universitarios o universitarias estamos pensando ahorita en nuestro campus, en nuestra escuela, pues es muy diferente a pensar ahorita en una comunidad en Puebla, ¿no? En pensar en cualquier comunidad indígena, en la cual hay muchas cosas que todavía no pasan o están pasando otras cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿sí? Y creo que eso es justo algo muy importante si queremos hablar de epistemologías feministas porque justo miran hacia allá. Sin duda, si queremos acotarnos al campo privilegiado de la academia, podemos seguir hablando obviamente de teorías y de paradigmas científicos, pero fuera de esos contextos están pasando muchísimas otras cosas, como lo dijeron en las preguntas, ¿no? O sea, todo esto de lo de colonial, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es en ese sentido en el que el espacio público es un espacio en el cual aún sí, las mujeres se ven como intrusas. O sea, es un espacio en el cual eh, las mujeres no tienen un lugar, ¿no? Porque son espacios en los que no se fueron creados para mujeres. Las plazas públicas en las cuales se hablaba, por ejemplo, de política, ¿no? O de religión, la voz, las voces que escuchaban eran voces de varones y quienes escuchaban eran varones, ¿no? Entonces, estas han sido las reglas que habían operado sobre esos espacios. Quienes transitaban eran varones porque iban a la escuela, porque iban a trabajar, ¿sí? Porque paseaban, tenían tiempo libre, porque por supuesto sus actividades tenían horarios, entonces tenían también tiempo libre. Ajá. Y estos espacios están siendo también ahora atravesados por otras corporalidades. Pero ¿de qué manera es que esos espacios han sido atravesados por otras corporalidades? O sea, esas otras corporalidades atravesan esos espacios con las mismas reglas que los varones, porque, por ejemplo, ¿qué tanto riesgo corre un varón al transitar de noche, ¿no? Salir del trabajo tarde y llegar a su casa? ¿Qué riesgos corre? ¿Y qué riesgos corre una mujer?
un transexual, una lesbiana, ¿no? Una mujer trans. O sea, ¿qué riesgos son los que, a los que se exponen estas diferentes corporalidades? Y esto es muy importante porque entonces el territorio está cargado, ¿sí?, de diferentes sentidos. Ajá. Y así se transitan. O sea, si queremos, por ejemplo, pensar en cómo es que se transitan, tendríamos que, pues voltear a mirar, ¿no?, estos espacios y cómo es que son transitables y cómo, en qué horarios son transitados el transporte público, ¿sí? De qué manera, ¿sí? Y de que en ese sentido la mirada lasciva y el acoso, pues son, podríamos decir, dos relaciones de poder, ajá, en las cuales se eh, se imprime cierta violencia de unas vidas sobre otras, ¿no? Y en ese sentido, como lo dice Fan, ¿no?, estas diferencias van a tener un sentido de cosificación del cuerpo femenino como un objeto, pero un objeto que puede ser dominado. En ese sentido, más que conocido, el cuerpo entonces de las mujeres es un cuerpo que está expuesto a su dominación, ¿sí? A una dominación en muchos sentidos, ¿no? A relaciones de violencia y de poder, por ejemplo, de un cuerpo que se puede usar y que también se puede desechar, que puede generar placer, pero que también se puede manipular, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en toda la lógica de los feminicidios, ¿sí? Y en qué momento vamos o cómo es que vamos configurando que los cuerpos de las mujeres, eh, que las mujeres también nos vayamos convirtiendo en esto, vayamos comprendiéndonos a nosotras mismas como cuerpos que puedan ser cuerpos de placer para otros, que puedan ser cosificados, ¿sí? Hasta qué punto yo he normalizado que esa violencia recaiga sobre mí, porque lo podemos ver, por ejemplo, un poco también para contestar a la siguiente pregunta de estereotipos, roles de género. Ajá. Lo podemos ver desde ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces em, vamos configurando esta relación de poder a través de los roles, mandatos y estereotipos en los cuales cuando escuchamos música, ¿no?, cuando leemos literatura, cuando, pues sí, o sea, incluso algunos libros que tienen que ponerse a revisión de ciencia, ¿no? Hay libros impresionantes que hablan de como proponen algún funcionamiento fisiológico, por ejemplo, y después se atreven a dar alguna opinión con respecto a la cultura, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien uno que decía que, bueno, las mujeres entonces suelen, ¿cómo se puede decir? Es que lo decía, por supuesto, en términos biológicos muy bien, pero generar más grasa o que son cuerpos que tienden a tener más grasa siempre en ciertas partes, ¿no? Y después, punto y seguido, decía, ¿no?, una opinión que ya no era dentro del conocimiento, ¿no? Que decía algo así como que eso era para el disfrute de los hombres, ¿no? Entonces, es en ese sentido que detectar los roles, mandatos y estereotipos, pues es sumamente complicado porque atraviesan todos los espacios, ¿no? Y que si nos ponemos a revisar justamente cómo hemos ido configurando nuestra propia subjetividad, pues es bastante complicado, porque en el momento en el que no sentimos violencia cuando escuchamos la letra de reggaetón o cuando no, o cuando leemos Madame Bovary, ¿no? O cuando, y que no lo podemos identificar es porque justamente todo esto es invisible, pero está dentro de todos los campos. No sé si contesté, pero espero que sí, sobre esto de la cosificación y del acoso. El hecho de encontrar, por ejemplo, vean, ¿no?, hay investigaciones sobre el cuerpo de desecho de las mujeres y cómo es que se han encontrado,
cuerpos en bolsas de basura. ¿Y por qué en bolsas de basura? ¿Y por qué exhibidos, por ejemplo, en basureros, no? ¿Cómo se puede leer eso? ¿Cómo se puede leer? Eh, pues se lee justamente desde eso, desde entender el cuerpo primero como un objeto que es de las mujeres, como un objeto que se puede usar, como un objeto que se puede manipular, como un objeto que al final se desecha. Sí. Eh, es un cuerpo que entonces se le niega el duelo, que siempre aparece como un objeto pasivo, ¿no? que, que justamente está además aislado de las relaciones afectivas que lo protegen, que lo sostienen. Se despoja justamente de todo esto, ¿no? Y bueno, pues eso ya nos hace mirar desde ahí que finalmente la cultura, al cosificar a las mujeres desde la edecán que ves en una, no sé, promocionando un auto, ¿no? O en cualquier, no sé, por ejemplo, en el box, ¿no? Las edecanes, y que ahí ya hay una cosificación, pero ¿qué tanto ese mismo discurso de cosificación del cuerpo de la mujer no está dentro del mismo discurso del feminicidio o de la letra de tal canción o dentro de tal libro, ¿no? De obra literaria, sí? ¿Qué tanto no en realidad son partes de un solo discurso en el cual justamente lo femenino es lo pasivo, es el objeto, y como hablábamos de esta mirada androcéntrica, ¿sí? Al parecer tanto pues las mujeres como el resto de los animales, como las plantas y como el resto del territorio está únicamente al servicio del único, este, digamos, del modelo de androcéntrico, ¿no? Que es el único al cual se le había dotado de un papel activo. Eh, por supuesto que existen diferentes epistemologías, desde lo afroamericano y desde los feminismos negros también se plantean y latinoamericanos, y que van a plantear justamente una relación también del saber con la cosmogonía, en el cual entonces no aparece un conocimiento racional puro o limpio o perfectamente coherente, ordenado, sino que van a permitir justamente que esa relación con el saber esté también atravesada por, eh, por mitos, por lo simbólico, ¿sí? Por los afectos, por las emociones y porque no tenga que llegar a una verdad absoluta además. ¿No? Sí, Rocío habla justamente de referencias. Claro, yo puedo enviarles con Ángel algunos PDFs con mucho gusto y videos, Rocío, y justamente estaba desde hace rato tratando de hablarles de una autora que es Donna Haraway. Seguramente han escuchado hablar del cuerpo cyborg con Donna Haraway. Y justamente Donna va a plantear, va a hacer un cuestionamiento muy profundo a este androcentrismo, ¿no? Ella además, su formación es desde la biología y también, por supuesto, desde la antropología, la historia, la filosofía. Entonces, la propuesta que tiene Donna Haraway es una propuesta que, bueno, a veces nos hace así reventar la cabeza por completo, porque además se requiere de tener diferentes conocimientos para poder, que además ella los va tejiendo muy bien, ¿no? Es como tejer con diferentes hilos y su propuesta teórica es eso, ¿no? Como un tejido en donde tenemos diferentes texturas, diferentes conocimientos, hay un entrecruzamiento, hay un diálogo entre ellos. Y es algo pues a lo que muchas veces no estamos acostumbradas o acostumbrados, ¿no? Porque justamente si pensamos dentro de las epistemologías y de este rigor científico del método y de la especialización, ¿no?
pues hablamos de que de repente hay campos del conocimiento que son sumamente diferentes y que el hecho de entrecruzarlos, bueno, en la academia a veces eso parecía ser un gran atrevimiento. Bueno, Donna Haraway justamente nos habla de una cultura híbrida entre la tecnología y la biología, entendiendo la biología por algo muchísimo más amplio que solamente el humano. No habla solo de animales humanos. Y bueno, justamente tampoco va a ser alguien que va a estar, se puede decir, en contra o peleada con las diferentes tecnologías, ¿no? Porque justamente algo que va a ayudarnos a entender Haraway es que en realidad la tecne o la tecnología es algo que está más presente en nuestras vidas de lo que creemos, ¿no? O sea, la tecne tiene que ver justamente, por ejemplo, con todo lo maquímico, con todo aquello que nos permite o que nos permite operar de determinadas maneras, ¿no? Y que también, por supuesto, sustituye, ajá, y que sirve como aparato también, como la prótesis, ajá, y que está más presente en nuestras vidas de lo que creemos, que siempre lo ha estado, además, ¿no? O sea, por ejemplo, la ropa ya es una tecnología que nos permite operar de determinadas maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en el calzado, ¿no? En cualquier calzado ya te permite justamente, es una prótesis del cuerpo, como si tuvieras, no sé, pezuñas, ¿no? Porque justamente nos despojamos de calcetines y nos despojamos de calzado. ¿Y qué tanto realmente podríamos andar por la ciudad o caminar o subir o bajar, ¿no? Eso por un lado, pero por ejemplo, si pensamos ya en un calzado muy específico, por ejemplo, para hacer determinado tipo de actividad, ¿no? Pues ya estamos hablando de prótesis adaptadas y que seguramente están imitando, ¿no?, a algo en la naturaleza muy específico. Entonces, cuando hablamos de cyborg, nos parece así, uff, en el 2050, no. Una Haraway nos va a decir, está todo el tiempo presente. Sí. O sea, ¿qué tanto no los suplementos alimenticios ya modifican tu cuerpo, ¿no? Y ya son una intervención que van a hacer que cambie, por ejemplo, tu desempeño, ¿no? Tu nivel de, no sé, tu actividad, tu energía, ¿no? Incluso tu pensamiento, podemos pensar, ¿no? En cualquier fármaco y, por ejemplo, los fármacos psiquiátricos, ¿no? Entonces, en realidad, lo híbrido ya está presente, ¿sí? O sea, tenemos, por ejemplo, dispositivos y son dispositivos como el celular y todo esto de la propia corporalidad, ¿no? O sea, nuestros cuerpos se extienden la memoria, extienden la percepción, ¿sí? Me gusta mucho pensar en una imagen de la que habla Paul Feyerabend, que es filósofo de la ciencia, en la cual nos dice, a ver, por ejemplo, esta fotografía tomada desde un helicóptero sobre la ciudad, ¿no? Desde una perspectiva en la cual se ven unos edificios y plantea Feyerabend, ¿qué tantos, quiénes de nosotros han estado en ese lugar, o sea, en un lugar semejante y tenido una perspectiva similar para poder comprender esta fotografía? O sea, tendríamos, si nosotros no tuviéramos la posibilidad, sí, alguna, a través de otras fotografías, ajá, a través de videos, a través de películas de Hollywood incluso, ¿no? De haber visto estas tomas, cuando viéramos una fotografía de esta toma, no sabríamos qué es. No podríamos como identificarlo, sería algo así como de, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, la cámara fotográfica que se posiciona ahí y que nos presenta estas imágenes que además hemos tenido cercanía a través de los videos, ya forman parte de nuestra percepción. Sí. Entonces, esas tecnologías son ya también parte de nuestra percepción. Entonces, bueno, Donna Haraway se pregunta sobre muchas de estas cosas y de cómo en realidad estamos en un sistema biopolítico, ¿no?
¿Y a qué se refiere con un sistema biopolítico? Se refiere a un sistema en el que la política no es exclusiva de hablar de normas y regulación de la conducta ni nada de esto, sino que va más allá. La biopolítica es una forma de regular, por ejemplo, la salud, ¿no? Los afectos, las relaciones interpersonales, las relaciones con nosotras mismas, ¿no? Es una política eh, de lo vivo, ¿no? Entonces, en realidad, la biopolítica, por ejemplo, lo que hace rato preguntaban de roles, estereotipos y mandatos, pues es que estos roles, estereotipos y mandatos afectan las vidas y afectan las relaciones y los afectos, pero además están insertas en un sistema político en el cual se sostiene este sistema político, ¿sí? Es decir, si cada uno de los miembros de una familia cumple con su rol político, se sostiene este sistema. Uh-huh. Y eso es algo que muchas veces no entendemos. O sea, que en realidad, por ejemplo, la división entre vida pública y vida privada y el hecho de que haya estos diferencias entre los géneros, lo que hace es mantener un orden social, sí, pero un orden social que además es un orden político, que es un orden de salud, sí. O sea, todas estas regulaciones son estructurales en una cultura, ¿no? Si entonces empezara a dejar de haber solamente, o si dejaran de existir estos roles, mandatos y estereotipos, sería, eh, sería necesario hablar de una biopolítica completamente distinta. A ver, un ejemplo de ello son desde la medicina. Cuando hablamos, por ejemplo, dice Donna Haraway que su papá era odontólogo, ¿no? Y que entonces, pues, hacía, por ejemplo, ortodoncia, ¿no? Y dice que a ella siempre le interesó y le llamó mucha atención cómo es que las personas iban para hacerse ortodoncia y para poder tener como una dentadura perfecta. Y entonces ella empieza a indagar a qué es esa dentadura perfecta, ¿no? Porque ella ya como bióloga se da cuenta de diferentes dentaduras, ¿no? O sea, que pues de diferentes lugares, ¿no? Y genéticas, pues hay diferentes dentaduras y entonces ella se empieza a preguntar, ¿qué dentadura es esa que sirve de modelo para hacerle ortodoncia a cualquier persona? Sí. Y es que ella entonces dice, bueno, es que este modelo de dentadura, pues es un modelo completamente blanco, occidental. Uh-huh. Y que entonces, pues va a haber personas que no es que sea por desgaste ni nada, sino que genéticamente tienen una dentadura diferente, pero esa dentadura diferente aparece como una dentadura carente, una dentadura equivocada, ajá, errónea, con respecto a un estereotipo de belleza de una dentadura perfecta. Uh-huh. Entonces, bueno, vean, ¿no? O veamos, pongamos en cuestión justamente todo esto. Ajá. ¿Cómo es que se produce eso? ¿Cómo es que se produce que haya pues una forma de ir organizando lo que es verdad, lo que es deseable, ¿no? En ese sentido, la belleza y el estereotipo están relacionados justamente con el deseo, ¿no? Y cómo y cómo se van construyendo estos moldes en los cuales o sea, percibimos a nuestra propia condición o nuestra propia genética como algo carente, como algo equívoco, como algo erróneo, ¿sí? Como carente de belleza, ¿no? Y en ese sentido buscamos resolverlo, porque lo vemos justamente como un problema, ¿no? Entonces, lo que estaría haciendo Haraway en este sentido es justo poner en cuestión, ¿no? Que eso sea un conocimiento, o sea, sí es un conocimiento, pero es un conocimiento aparte que está mezclado en esta biopolítica por una dominación y por una relación de opresión, ¿sí? Que no es explícita, ¿no? Que no es claro, o sea, la gente no va a hacerse ortodoncia diciendo, a ver, quiero, ay, es que yo, o sea, mi genética pues me dio para esto y entonces, por favor,
resuélvemelo porque no va con la odontóloga, no vas a hacer esto, ¿no? Está, porque eso justamente está de manera oculta, es invisible, ¿sí? Eh, entonces, pues es muchísimo más complejo. Eh, Más adelante, bueno, Samuel justamente hablaba del escenario en México y yo creo que es un escenario bastante en el cual hay que trabajar muchísimo, ¿no? ¿En qué sentido? Pues ustedes cuando han trabajado temas justamente de bioética, creo que entre los problemas más frecuentes y sobre todo pensando en nuestro contexto en México, tienen que ver con este, pues con cómo nos atraviesan las creencias religiosas, ¿no? Eh, hasta qué punto se puede hablar de laicidad, me parece que justamente ese es uno de los temas más importantes para abordarlos aquí en México, porque justamente hablamos de lo laico, pero insisto, cuando nos posicionamos dentro de lo laico también estamos pensando en un contexto muy específico, porque si hablas de diferentes comunidades, desde los diferentes pueblos, que son además pues muchísimos en nuestro país, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos pedirles laicidad y hasta qué punto no? ¿No? ¿Hasta qué punto pueden reconfigurarse a partir justamente de estas cosmogonías que muchas veces reivindican, pero que van en contra o que chocan o que contradicen muchos de los derechos, ¿sí? Me parece que justamente el problema es muy grande, porque creo que justo se tendría que plantear cómo es posible establecer vías de comunicación en las cuales se rescataran diferentes saberes y tuvieran justamente la oportunidad de ser respetados, reconocidos y hasta qué punto incluso difundidos en todo nuestro territorio y por supuesto más allá de él, ¿no? Pero hasta qué punto también eh, se tiene derecho a preservarlos o no, hasta qué punto se puede negociar un poco con ellos. Ajá. Creo que es un tema bastante complicado. Yo creo que si se pudiera hacer un mapa biopolítico de nuestro país, en verdad quedaríamos asombrados porque más allá de los centros este, urbanos, o sea, las ciudades de los diferentes estados de la República, las comunidades creo que tendrían muchísimo que decir, ¿no? Y bueno, creo que justamente perdemos esa mirada amplia y nos enfocamos muchas veces únicamente en lo que ocurre dentro de lo urbano, ¿no? ¿Hasta qué punto? Creo que una de las, o sea, me quedo con estas preguntas al principio que hablan de lo de colonial, porque justamente están mostrando una preocupación muy legítima que tiene que ver con que también la mirada occidental no se imprima, ¿no? Perdón, creo que hay ruido atrás, no se imprima y no termine volviendo a conquistar y a buscar una hegemonía entre esas pluralidades. Yo pensaría que ese es el principal reto que existe en nuestro país, ¿no? O sea, el hecho de que esos saberes pudieran proliferar, que tuvieran fuerza, que tuvieran alcance, que fueran respetados, que tuvieran un estatus importante, que se hablara incluso también, por supuesto, de sus efectos, ¿no? Y creo que justamente son de los problemas más importantes hasta qué punto pueden dialogar entre sí y también con la investigación. Pienso tan solo dentro del ámbito deportivo. Por ejemplo, los atletas que tenemos que van a competencias a nivel internacional y que hay toda una dieta, por supuesto, hay saberes con respecto a la salud, ¿no? Hay un entrenamiento
se podría decir, pero que además no se conoce como tal, porque no es justamente, no está separado de la actividad física, entendiendo la actividad física como toda aquella actividad que requiere movimiento del cuerpo y entrenamiento como una actividad muy específica sobre el cuerpo que, que está encaminada como a conseguir un efecto específico, ¿no? Una finalidad concreta. Pero creo que justamente si pudiéramos mirar desde estos otros lugares y que creo que yo pienso que la ciencia mexicana debería de aprender a mirar desde estos otros lugares, podría justamente recuperar muchas de las cosas, sociabilizarlas, volverlas más próximas hacia nuestra vida cotidiana en todo el territorio y de esa manera quizá contribuiría muchísimo, ¿no? Tanto al reconocimiento de las comunidades, a que no se pierdan estos saberes que se han conservado durante tanto tiempo y que han resistido justamente por sus efectos, ¿no? Porque siguen siendo efectivas dentro de esas comunidades y, y al mismo tiempo a resolver problemáticas que tal vez con menos recursos y tal vez con mayor familiaridad podríamos incorporar en nuestras vidas cotidianas. Eh, también Joel plantea dentro de estas preguntas sobre la comunidad LGBT y Q+. Bueno, Joel, hay diferentes, este, podemos pensar en los mushes, ¿no? Podemos pensar en Oaxaca, que está esta presencia de los mushes que a veces nos es tan complicado entender, bueno, que no a veces, seguramente es muy difícil entender para nuestra mirada, y que a veces pienso que no se trata tanto de tratar de conocer y de conceptualizar y ni de definir, sino de simplemente entender y respetar, ¿no? O sea, eh, me refiero a que se resisten muchas a ser taxonomizados dentro de las diferentes identidades sexogenéricas, porque no se asumen a sí mismos como transvestis ni tampoco como transgénero, ¿no? Ni como transexuales. No tienen ninguna de esas identidades sexogenéricas, pero entonces parece que queremos forzar a que quepan dentro de ellas, ¿no? Y aprender a mirar justamente corporalidades desde estos otros lugares me parece muy interesante. Eh, Eso lo digo por lo siguiente, porque cuando hablamos de aceptar un tercer género, ¿no? Que tendría que ver con quizá lo no binario, pues quiero decir que justo lo no binario es múltiple, ¿no? O sea, quiero decir que decirse no binario puede ser una persona queer, puede ser también una persona transexual que no hable de que se está en un proceso de dejar de ser mujer para ser hombre, ¿no? Sino que está transitando el género y que en ese sentido no se asume ni, si, no, no se asume ni como hombre ni como mujer, ¿no? Creo que justamente las identidades sexogenéricas a veces vuelven a convertirse en esta taxonomización de las identidades, ¿no? Y de repente creo que el riesgo que se corre es que se empiezan a convertir otra vez roles, mandatos y estereotipos ahora sobre los bisexuales, roles, mandatos y estereotipos ahora sobre las lesbianas, roles, mandatos y estereotipos. O sea, volvemos a hacer esta división, esta taxonomización, ¿no? Y entonces creo que justo ahí se corre un riesgo, porque siempre que hay una taxonomía hay exclusión de otros cuerpos, ¿sí? Y hay un volver a imprimir fuerza sobre un deber ser unívoco, ¿no? Justo cuando hablamos de que las epistemologías feministas plantean ir más allá de la verdad, pues estamos planteando entonces que surjan diferentes posturas, diferentes propuestas, diferentes, podríamos decirlo así, verdades, pero son verdades que están en un devenir, están moviéndose, que no quiere la fijeza de una taxonomía clasificatoria de las vidas, ¿no? Sino que están en este constante movimiento. Entonces, cuando tú hablas de un tercer género, te estás refiriendo a un montón de cosas,
¿sí? Y hablar solamente de un tercer género podría ser problemático si es que nos queremos casar como si, con una única definición de este tercer género. Fan habla de qué complejo el pluralismo para no explicar. Ajá, sí, en realidad, Fan lo que se está proponiendo es que siempre ha sido complejo, es que siempre han sido complejas las relaciones entre las personas. En realidad, si lo pensamos de esta manera, la biopolítica del sistema sexo-género podría ser de lo más sencillo que hay, porque simplemente por nacer con determinados órganos reproductivos, ¿no? O determinados genitales, ya se asumen roles, mandatos y estereotipos y códigos para relacionarte con otras personas, y entonces pues ya es muy simple vivir, ¿no? O sea, estoy llevándolo, por supuesto, de una manera ridícula, ¿eh? Estoy ridiculizándolo. Lo que quiero decir es que justamente la biopolítica omite todo esto, ¿no? O sea, la biopolítica heterosexual omite todo esto. La biopolítica patriarcal, como ya dice y clasifica y da roles, mandatos y estereotipos, te evita la complicación de sentarte al lado de alguien para poderle escuchar y para poder, y te evita también la necesidad política de buscar personas afines y de buscar justamente que el mundo siga siendo un espacio más habitable para para esas necesidades que tienes, ¿no? Te evita también el hecho de entender y de aceptar otras posturas, ¿sí? Y de contribuir a que sigan existiendo personas diferentes que tienen diferentes necesidades a las tuyas. Entonces, cuando estas epistemologías feministas regresan al pasado, por ejemplo, regresan a Platón, regresan a Aristóteles, regresan a Hegel y se ponen a escarbar para decir, vean cómo detrás de esto está una biopolítica de la relación verdad, saber, poder, que ha mantenido el androcentrismo y que ha mantenido el patriarcado, ¿sí? Y que entonces justamente estas teorías críticas feministas revisan para releer quizá a los autores desde otra manera, primero criticarlos, pero también esos conocimientos pueden funcionar para otras cosas, ¿no? No hay que tirarlos por la borda, no hay que quemarlos nada más, ¿no? Sino que de esto sí podemos quedarnos, que podemos resignificar o reutilizar, remover. Sí, es un trabajo, sin duda es un trabajo, ¿no? O sea, eh, a lo que me refiero es a que justamente cuando ponemos en cuestión, entonces las epistemologías feministas ponen en cuestión el conocimiento, están poniendo en cuestión al sujeto, a que como sujetas, sujetos, sujetes, veamos que la identidad está solidificada, está taxonomizada, es inamovible, parece que es ahistórica, parece que incluso está fuera de la cultura, ¿no? Parece que los científicos no tocan el suelo, están flotando y hacen todo puro, ¿no? Entonces las epistemologías feministas justamente parten de esto, de lo concreto, ¿sí? De lo humano, y eso va a implicar siempre trabajo. Pero algo que van a plantear es que de hecho siempre ha sido así. El punto es que lo habíamos invisibilizado. O sea, cuando hablo de que los saberes se han preservado generación tras generación y que siguen teniendo efectos, pues ahí están, y los feminismos decoloniales los van a defender, así como se han defendido esos saberes generación tras generación, ¿no? Entonces, si han resistido hasta ahora es porque tienen una gran fuerza, insisto, de efectividad sobre las vidas. O sea, por ejemplo, de longevidad o de sanar una enfermedad, ¿no? O de mantener una calidad de vida, ¿sí? En las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, están ahí presentes. Es que no es que dejaron de estar, es que simplemente son invisibles. Y entonces, el trabajo que tenemos que hacer o que toca, que están haciendo ya muchas teóricas críticas, antropólogas, sociólogas, filósofas, biólogas, incluso matemáticas, físicas, químicas, ¿no? Que son de ciencias puras, es como revisar esos conocimientos para ver, para quitarles este estatus de poder de un conocimiento hegemónico y poder extenderlo, ajá, a la vida común, ¿sí? O sea,
cómo estos conocimientos pueden rendir cuentas a la vida común. Nos permiten en realidad tener mejores vínculos, mejores relaciones con nosotros mismos, hacia las demás personas, resolver, hacernos más felices, ¿sí? Reducir o eliminar, ¿no? La desigualdad que hay entre las vidas, ¿sí? Eh, no sé si contesté, pero espero que sí. Yo entonces quedo con este deber, ¿no? Con Ángel de enviar diferentes propuestas. Les voy a enviar una lista de referencias y algunos PDFs y videos, porque veo que hay mucho interés sobre estos temas y quieren justamente conocer autoras. Sí, maestra, con gusto, el día que yo les envíe el registro de asistencia, yo envío este listado de enlaces, de videos para que ellos lo puedan tener. Sí, muchas gracias, Ángel. Y bueno, pues, lamentablemente el tiempo, ya está acabándose. Simplemente agradecer a nombre del programa Universitario de Bioética a usted, maestra Georgina Romero, que haya estado presente con nosotros, no solamente explicando estos temas tan importantes de epistemologías feministas, sino que se diera tanto detalle en las respuestas a los comentarios que fueron apareciendo en el chat. Y bueno, invitarles a que el próximo lunes nos vuelvan a acompañar. Tendremos una exposición a cargo del doctor Jesús Nolasco del CCH Naucalpan sobre las nuevas masculinidades y pues desearles a todas, todos y todes un buen inicio de semana.